Ahora sí, buenas noches. Estamos nuevamente reunidos con el tema un poco más medieval y mítico y también simbólico, que es el del Santo Grial. Quizás uno de los temas que también han sido comercializados y muy siempre buscados, difundidos y también míticos y especialmente simbólicos. El tema de la conferencia que les queremos dar hoy no es tanto decirles lo histórico, porque realmente no hay una aseguración de la historia, sino más relacionado con lo mítico, leyendas que relataban trovadores, y que ha ido de alguna manera dejando la historia de esta santa reliquia, que para algunos conocidas desde la época de Jesús, pero para los más conocedores esta santa reliquia viene de mucho antes, es mucho más antiguo que esta misma raza, ¿no? Y cuando digo de esta raza, de esta humanidad. Estos temas siempre causan mucho interés, pueden ser interpretados de la manera que uno pueda creer más conveniente. Nosotros intentaremos profundizar y develar el sentido más mítico y simbólico que histórico. No buscamos dar tantos datos históricos, hay muchas referencias que hablan del origen del Grial o de dónde se encuentra o dónde se encontró el Grial y cómo se fue desenvolviendo, lo mencionaremos, pero repito, es más algo simbólico que histórico, porque el Grial en sí encierra un conocimiento, encierra una enseñanza. La enseñanza y los símbolos de las enseñanzas que siempre el hombre ha buscado en el transcurso de su historia y de los devenires de las diferentes épocas y razas que han existido. Es un prototipo, es un símbolo, es o fue una reliquia y también en su momento jugó un papel muy especial en la última cena de Jesús, con ese pacto tanto en la parte histórica como también simbólica, donde toma la unción, el pan y el vino y hace un pacto, podríamos decir, Jesús el Cristo con los hombres. Repito, es algo más simbólico, aunque hubo una historia que lo podría en ciertos momentos respaldar. No necesariamente siempre coinciden las versiones, y esto es importante. En esta cuestión, el tema de hoy que vamos a hablar sobre el Santo Grial, no estamos para refutar ni contradecir, más bien indagar y ver cuál es la búsqueda. Y en esa búsqueda, que podríamos decir está representada en un grial, viene con muchas historias antiguas. Quizás ya con este conocimiento, con la misma gnosis, nos permite, pues de alguna manera, develar qué viene a significar, qué era el grial antiguamente, o cuál fue su origen, y en el origen del Grial empezamos a comprender el significado místico, esotérico y trascendental de una enseñanza que se va dejando legada de épocas en épocas. Si nos remontamos, si sabemos que cada humanidad ha tenido diferentes razas, si nos remontamos a nuestras razas anteriores, algunos habrán escuchado de la Lemuria, de la Atlántida, algunos otros habrán escuchado de la Lemuria y quizás unos menos habrán escuchado de la Hiperbórea. Es decir, que anterior a nuestra actual humanidad, como decían en el mismo calendario azteca, que somos los hijos del quinto sol, hubo los hijos del cuarto sol, los del tercer sol y los del segundo. Es decir, han habido 5 razas, nosotros somos la quinta, y han habido 4 anteriores a la nuestra. En el devenir de la historia y en el proceso de las diferentes
evoluciones de nuestro propio planeta y de las razas, hemos ido perdiendo la historia, hemos ido perdiendo esas facultades maravillosas que antaño tuviéramos, donde se hablaba que, por ejemplo, en la Lemuria o en la raza de la Hiperbórea, los hombres vivían en contacto directamente con los dioses. Esto es como algo más mitológico que histórico. Los antiguos griegos nos decían también cuando los dioses vivían en la tierra y luego desaparecieron. Y estas historias se repiten y se repiten en muchas de las culturas. Alguien diría, bueno, ¿y todo esto por qué lo estamos explicando si el tema de hoy es el Santo Grial? Precisamente por esto que ahora vamos a mencionar, lo vamos a comprender. Esas épocas, en la segunda raza hiperbórea, llegan historias que nos narran que los hiperbóreos, en ciertas gemas y piedras preciosas o piedra de esmeralda, grababan la historia, y no solo la historia, sino la enseñanza más secreta del devenir de los tiempos para un desarrollo, los misterios, decían, el poder de la vida, el de la muerte, en estos misterios que grababan también en esta esmeralda, dicen que aquel que la podía obtener era como un dios, por así entenderlo y así decirlo, ¿no? Bien, esto queda relatado en historias y justamente no es coincidencia que pues pareciera ser que el Grial está hecho de esta piedra, de esta esmeralda. Se mencionan en otros relatos que el Grial puede ser un libro de conocimiento, o también una copa, como la conocemos, donde Jesús realiza la última cena, o también una piedra. Pero realmente estas historias que narran diferentes versiones de estas tres cosas que acabamos de decir, en sí el Grial son estas tres mismas cosas a la vez. Es un libro de sabiduría, porque dicen que estaba grabado en su esmeralda, estaba grabado en mensajes rúnicos, como códigos muy especiales de gran poder para aquel que lo supiera descifrar, pudiendo gobernar la materia, pudiendo gobernar la energía, pudiendo hacer muchas cosas maravillosas, casi algo como de ciencia ficción para nosotros. Esto es algo que relatan, repito, estos trovadores, estas leyendas, donde hay mucho de mítico, pero parte también de realidad. Hay veces que para entregar un mensaje, si nos vamos solo a lo histórico, no vamos a encontrar las respuestas. Tenemos que buscar entre los mitos y leyendas y entresacar esa enseñanza. Bien, ahora, ¿cuál es la historia que se conoce? ¿Cómo se formó este Grial? Según ciertas versiones, se menciona que era una gema, justamente lo que estábamos diciendo, esta esmeralda de color verde, que llevaba Lucifer en su corona. Y ahora ya nos empezamos a remontar a nuestra historia un poco más conocida, en donde se supone la rebelión de los ángeles contra Dios, donde Lucifer se rebela, pero es derribado por San Miguel, que con su lanza y su espada extrae de la corona esta gema preciosa. Claro, Lucifer, ahora explicaremos también el significado, fue uno de los ángeles más importantes, si no el más importante en su momento, porque era el hacedor de luz. Si estas historias las queremos tomar al pie de la letra, cometeríamos graves errores, en el sentido de que si queremos ver un ángel que está luchando contra otro ángel físicamente, que tiene su corona física, esto es algo que pudo ser o no, pero hay más
de mito que de historia, pero hay más de simbología, de, vamos a decir, de una historia literal a lo que se está narrando, ¿no? Siempre tenemos que hacer las aclaraciones. El maestro Samael cuenta que sí realmente hubo esa rebelión de los ángeles, pero no a lo mejor en la manera mítica que se nos ha contado, que fue la famosa salida del Edén, ¿no? Cuando el hombre come del fruto prohibido y cuando ciertos ángeles o los grandes titanes, que esto está escrito también, se dejaron caer. Y menciona algunos de ellos, ¿sí? Comentan que es como el libro de Tod, de la tabla esmeraldina. Exactamente. Hermes Trismegisto escribe esta tabla esmeraldina, que es lo que encierra todos los misterios. Claro, esto lo teníamos justamente aquí anotado, lo íbamos a mencionar, pero vamos a ir viendo que esta gema preciosa contiene y la tiene en su corona Lucifer. Y cuando cae esa gema preciosa, se dice que cae a la tierra. Es como el mito de Perseo cuando roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Porque la piedra que contiene Prometeo, no Perseo, Prometeo, cuando roba el fuego a los dioses. Es lo mismo porque cuando cae esta piedra a la tierra es el símbolo de ¿qué? ¿Qué representa Lucifer? Lucifer representa, como vamos a ir viendo, el hacedor de luz. Ya empezamos a irnos más a lo simbólico que a lo histórico, ¿no? Lucifer, ya como ese ángel, en sí Lucifer, cuando cae, representa la salida del Edén. Cuando el hombre sale del Edén y pierde su magnificencia, pierde sus alas, podríamos decir, las alas del espíritu, pierde su estado angélico porque come del fruto prohibido, y en ese momento esa gema que él tenía en su corona cae en la tierra como el fuego que en su momento es una esperanza, porque en la gema de Lucifer, en la gema de la corona de Lucifer, que es arrancada por Miguel de su corona, representa toda la sabiduría, todo el conocimiento, como los antiguos hiperbóreos tenían ese conocimiento, todo el poder. Y cuando cae en la tierra es luego transformada por unos ángeles en una copa que va a representar luego esa esperanza, esa ayuda a la humanidad para ese trabajo que tenemos que realizar del grial también dentro de nosotros mismos. Ahora, regresando a Lucifer, ¿qué representa ese Lucifer? Lucifer representa el hacedor de luz. Lucifer, antes de caer, es el que hace la luz. Diríamos, es la contraparte de Jesús, es la contraparte del Cristo. Ahora bien, cuando cae Lucifer y pierde la piedra, esto es algo simbólico, pierde esa gema preciosa, pierde todos sus poderes, pierde la sabiduría, pierde el recuerdo de sí mismo, porque en esa piedra está escrita con caracteres rúnicos su historia, y la historia de la humanidad y la historia del poder que encierra esa misma gema, que curiosamente se menciona de 144 lados, que es una gema que dicen que tiene 144 lados. Si dentro de la Cábala conocemos que sumamos 1, 4 más 4, nos va a dar 9. Aquellos que reconozcan un poquito de Cábala sabrán que el 9 es el ermitaño, el tarot egipcio es el eremita, es la alquimia, para hablarles ya más claramente. Esto también, los 144 nos recuerdan los 144.000 del Apocalipsis, donde dicen que 144.000 serán los elegidos y los salvados, los purificados, aquellos que sean elegidos dentro de estos 144.000, es decir, para ser salvado dentro de este Apocalipsis, que es nuestro propio Apocalipsis interior, de un trabajo, de un desarrollo interno,
tenemos que trabajar obviamente con ese 9. Y ese 9 es el 9 de los antiguos alquimistas. Por eso la piedra es un símbolo muy significativo, esa gema preciosa. Hermes Trismegisto, ahora sí, regresando a lo que estaban preguntando de la tabla esmeraldina, es quien de alguna manera devela el misterio, por si se puede decir que devela o que muestra el misterio, aunque no lo devela abiertamente, pero muestra el misterio de la piedra esmeralda a través de ese escrito que ahora no vamos a leer, donde se menciona justamente dónde está el misterio o el secreto del poder. Sí. Comentan también que está escrito en este libro textualmente: entonces tengan cuidado, oh hombres de Kem, si ustedes han falsamente traicionado mi enseñanza, puesto que los arrojaré de su alto estado hacia la oscuridad de las cuevas de las cuales vienen. Sí, bueno, esto es del libro de Tot, de la tabla esmeraldina. También hay una cita muy interesante, no la anoté porque iba a ser muy largo, algunos la pueden conocer, es un tratado exactamente de alquimia que habla justamente de elevar lo superior, etcétera, etcétera, ¿no? Justo es un tratado de alquimia y está en esta esmeralda o tabla esmeraldina, ¿no? Entonces, bueno, no es una casualidad. ¿Por qué Lucifer tiene en su corona esta gema preciosa? ¿Qué representa Lucifer? Lucifer representa el hacedor de luz. El hacedor de luz es el que da el conocimiento. Textos apócrifos y gnósticos antiguos de los mismos esenios nos hablan de este Lucifer como nuestro propio Salvador. A diferencia de lo que hoy en día conocemos a un Lucifer satanizado, que realmente en su estado caído es ese diablo o ese Satán que representa todos nuestros errores. Cuando la luz se vuelve tinieblas, toda la luz que sirvió para una creación superior, al ser sumergida en tinieblas, produce una creación inferior. ¿Y cuál es nuestra creación inferior? Todos nuestros defectos o agregados psicológicos. Cuando la luz no es elevada, sino que es arrojada a los infiernos porque es desperdiciada, es decir, no hay trabajo con la alquimia, es decir, no hay transmutación de las energías y es derramada la energía, en esa energía al ser extraída, al ser derramada, lo que está sucediendo es que está generando, somos ahora sí esos luciferes caídos que se convierten en esos diablos o ese Satanás que a veces se menciona, que no es más que los aspectos psicológicos de la humanidad negativos que cargamos o hemos creado, hemos hecho una mala creación en nuestro interior. Nosotros podemos construir o un cielo dentro de nosotros o construir un infierno. Y esta humanidad está más construyendo sus propios mundos infiernos que sus propios cielos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? A veces en conferencias de superación personal o conferencias de todo tipo, ¿no? Entonces, este Lucifer viene a representar justamente el que nos puede dar la luz, pero la luz cuando nosotros superamos las tentaciones. El Lucifer se conoce también como nuestro entrenador psicológico. Cuando Lucifer o la luz o el fuego es trascendido, se vuelve luz. Cuando el fuego no se trasciende, que caemos ahora sí, como entenderíamos, en la tentación, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en nuestros temores, se vuelve humo. Y ese humo representa esa oscuridad, ese oscurantismo en el que se ha envuelto la humanidad y nos hemos olvidado de nuestro real ser, es decir, de nuestro real nombre interior, y nos hemos olvidado de nuestro linaje, es decir, de nuestro origen
espiritual. Aquí no se trata de creer o dejar de creer. Algún día uno en una meditación podría esto mismo que estamos hablando experimentarlo por sí mismo. Nos toca hablar aquello que hemos comprendido y también aquello que a través de las enseñanzas aprendidas, vivenciadas, les podemos hacer llegar también a ustedes. No hablamos tampoco así porque sí, les comentamos lo que les podemos decir que hemos podido también vivenciar, ¿no? En lo más profundo, cada uno también lo puede vivenciar. Así pues, este hacedor de luz o Lucifer, cuando cae, se convierte en esos aspectos negativos psicológicos, y esa es la representación de cuando la piedra es arrancada de la corona de Lucifer por Miguel, San Miguel, este arcángel. Esta piedra cae, es desprendida y va a la tierra. Pasa por diferentes procesos que vamos a ir mencionando. Es transformada en el cáliz, en un cáliz que representa una esperanza para la humanidad, como ahora iremos viendo en el transcurso de lo que estamos mencionando. Si hay alguna pregunta más o algo al respecto, con mucho gusto vamos dando respuesta. Se comenta que luego esto pasa a Adán, luego pasa al hijo de Adán, luego pasa a Noé, finalmente llega a manos de Melquisedec, que se supone que es el rey de Salem, el rey del reino sumergido de la tierra, que eso es otra conferencia también muy interesante. La tierra no es sólida por dentro, es hueca y hay todo un reino dentro. Melquisedec es mencionado como el genio de la tierra, y es Melquisedec quien entrega en un pacto a Abraham el cáliz, el grial, un pacto en el que se paga el famoso conocido diezmo de todo lo que tú tengas, paga la tierra al 10%. Es también algo simbólico. Pagar a la tierra, esto lo comprenderíamos en un trabajo psicológico, que todo desarrollo espiritual también debe contener un trabajo material, porque es un cuerpo material el que estamos, con el cual vivimos. Muchas veces podemos cometer el error de querer ese desarrollo espiritual y nos olvidamos también hasta de nuestro cuerpo físico o obligaciones incluso materiales o sociales, ¿no? Sobre esto no podríamos establecer una regla ni una forma correcta de vivir. Cada uno debe ir encontrando ese equilibrio para ese desarrollo interno. El grial, supuestamente, luego pasa de Abraham, de manos de Abraham, a Moisés. De Moisés pasa a la reina de Saba. La reina de Saba se lo entrega a Salomón con una serie de pruebas, hasta que finalmente es recogido por los esenios y entregado a Jesús en su última cena. Así, muy rápido hemos hecho este recorrido. Hay, repito, versiones diferentes de este recorrido del grial, cómo llegó a manos de Jesús. Esta es una de las que supuestamente el maestro Samael nos habla más al respecto, ¿no? Y bueno, esto es lo que les podemos nosotros comentar. ¿Y cuál es el pacto de Jesús? ¿Cuál es la historia del mismo Jesús? ¿Cuál es la historia de Cristo? Cristo que encarna en este personaje histórico. Porque Cristo no es una persona, es un estado del ser, es un proceso interno también. Y un gran maestro como Yeshua Ben Pandira viene a representar el drama cósmico aquí en la tierra, encarnando a su Cristo íntimo, ¿no? Por eso se le dice que es un Cristo, ¿no? Entonces, la historia nos ha hablado de un Cristo más inalcanzable. La religión católica y otras religiones nos hablan de un Cristo más allá en las nubes, pero hay que saber que en los textos antiguos
apócrifos y los antiguos esenios y los antiguos gnósticos nos hablaban de un Cristo que vive en uno, como Pablo, ¿no? El Cristo que vive en mí. Y este Cristo que vive en cada uno de nosotros está contenido en ese cáliz. Históricamente nos dicen que el Cristo viene a redimir los pecados del mundo, es el Cordero inmolado. ¿Y cómo lo va a redimir? Hace un pacto, justo antes de su crucifixión, en la última cena. Toma el pan y toma el vino. ¿En dónde lo toma el vino? El vino siempre representa la transmutación, en esa copa sagrada, en esa copa que era un pacto de los hombres con los dioses, esa copa que está hecha de esa esmeralda que tiene o contiene la esperanza de la redención. ¿De dónde salió esa esmeralda? De la corona de quien hace la luz. Y entonces Jesucristo viene a hacer el pacto de redención con la copa, recordándonos justamente, nuevamente, ese misterio de la alquimia, en donde primero tiene que estar, y esto es algo también muy, muy importante, primero tiene que llegar nuestra Virgen o la Madre Virgen para que llegue el Redentor, que es el Cristo, que es el que nos va a purificar de todos nuestros pecados. Y esto no es porque Jesús nació en Belén hace 2013 años, y ya todos con que nos vayamos a confesar y seamos fieles a nuestra religión, de las diferentes órdenes que sean, vamos a ser ya ganados como un ticket en el cielo. Vuelvo a repetir, hay una historia, pero hay una simbología, y la historia está escrita de forma más simbólica que histórica. Acuérdense que se tomaron 4 de los evangelios, pero había muchos otros textos, también apócrifos, que narran historias muy interesantes, que si investigáramos al respecto de ellas, nos descubriríamos que nos hablan justamente de estos misterios del Grial. Y estos misterios del Grial, de ese pacto que hace Jesús con los hombres, es un pacto 100% sexual, alquimia sexual, hablándoles claro. Viene Samael en los años 50, 60 y devela los misterios de la alquimia, que es la transmutación sexual de nuestras energías, sin perder la energía sexual. Esto muchos no lo han comprendido, otros lo han malinterpretado, otros han abusado, y ha sido un verdadero caos en esta actualidad. Pero aquellos que comprenden el misterio, aquellos que llevaron y develaron, practicaron, como los antiguos medievales alquimistas, se van a dar cuenta que en la clave de esto que estoy mencionando está todo el misterio del poder, como decían los antiguos, de hombres, dioses y bestias. Esto es algo muy importante también de mencionar. Así pues, el misterio queda de esta manera abierto, el misterio queda totalmente entregado, el Grial con Jesús. Luego tiene que pasar otra historia que también resulta ser muy interesante. Cuando muere Jesús, obviamente en la cruz, y es con la lanza en el costado, que también representa ese mundo de los deseos dentro de nosotros, en el cáliz es recogida su sangre, la que emana de su herida. ¿Y quién es el encargado de recoger esa sangre? Supuestamente un centurión romano llamado José de Arimatea. Bueno, hay algunas versiones en los apócrifos que era el tío abuelo de Jesús. Algunos mencionan esto en textos antiguos apócrifos. Bien, él recoge, José de Arimatea,
la sangre y la guardan tanto la lanza como el cáliz y la sangre dentro del cáliz, lo guardan en un lugar muy especial y es encarcelado. Dicen algunos que 20 años, otros que 30, otros que 42. Bueno, la cuestión es que es encarcelado muchos años y que, según la historia, lo castigan a morir de hambre. A José de Arimatea lo encierran y no le dan de comer. Curiosamente, él logra sobrevivir. Cuenta la historia que desciende sobre él una paloma, la del Espíritu Santo, y le da todos los días de beber del cáliz y del pan. Y con ello él logra sobrevivir todo su encarcelamiento. Histórico, mítico, leyenda, simbólico, no sabríamos decirle, no podríamos decirles. De mi opinión personal, que sí pudo ser histórico, muy posible histórico, pero también es muy simbólico, porque beber de la transmutación, tomar del cáliz, del vino y del pan, de la transustanciación, es justamente la transmutación. Bueno, aquellos que entiendan un poco más sabrán de qué estoy hablando, de esa transmutación, logra sobrevivir. Y cuando él sale de la cárcel, hace un peregrinaje por diferentes países. Dice que pasa por el norte de África, luego pasa por París, no por el sur de Francia, también llega a la Britania, llega a ciertos lugares donde él se va asentando y formando un grupo cristiano, incluso en Albion y en algunas partes también de la zona de Francia y de Britania, se mezcla la religión, podríamos decir, las creencias célticas y de druidas con el mensaje que él traía del Grial, y se forman como puntos, lugares de energía, donde el Grial estuvo muy activo. También estuvo en diferentes zonas de España, y quizás ahí es donde a veces los historiadores han buscado en los recorridos por donde José de Arimatea sembró ese cáliz, por así decirlo, donde hay historias muy increíbles de milagros, de visiones, incluso oficiaban con ese grial a ciertos grupos reducidos, y luego creaban réplicas de ese grial en los lugares donde había estado, confundiendo quizás a muchos de los actuales investigadores sin todavía poder decir exactamente cuál es el grial auténtico. Ahora bien, cuenta nuevamente la historia que él tuvo una visión, unos ángeles descendieron y le dijeron que dónde debía depositar ese cáliz, porque no estaban preparadas las personas, vamos a decir, los que rodeaban a ese grial no estaban preparados. Dicen que solo el puro, el noble de corazón podía ver al grial, ¿no? De ahí luego viene mucho el mito arturiano, que esto es algo también muy interesante, todo el mito del rey Arturo, de la búsqueda luego del grial. Creo que es Wolfgang von Eschenbach que escribe sobre Perceval y el cuento del grial que menciona, y Parsifal luego es escrita por Richard Wagner, esta obra magnífica, esta ópera, en donde relata justamente estas historias que se van recogiendo. Bueno, finalmente, ¿dónde es depositada la Santa Reliquia? La Santa Reliquia al final es llevada a Montsalvat, la zona cerca de los Pirineos, una montaña, en
no en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, dicen las leyendas. Nosotros lo podríamos mencionar como el mundo Jinas, o el mundo de la cuarta o quinta dimensión. Y ese Mont Salvat podríamos nosotros más o menos ubicarlo como en la zona de España, en Cataluña, en Montserrat. El mismo maestro Samael, en sus experiencias astrales, él menciona que él pudo visitar este templo. No solamente hay esta fuente del maestro Samael, alguna vez nos tocó escuchar de ciertas personas, ajenas incluso a la misma enseñanza de la gnosis, que sin conocer la misma gnosis relataban experiencias, personas que tenían ciertas facultades de salir en cuerpo astral y que habían podido entrar a este lugar y visitaron en Montserrat, en su templo interno, en ciertas partes de esta montaña, pudieron ver esta santa reliquia también. No es algo también nuevo. Se cuenta que en esta zona de la montaña de Montserrat, en Cataluña, España, de repente la cubre una niebla y si uno no tiene cuidado en ciertas épocas del año, uno se puede perder, y ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, hay algunas personas que por primera vez entran también y bueno, es alguien a quien le gusta mucho el libro de la tabla de Esmeralda. Dice, nunca entendí esta parte del libro, a ver si me pueden explicar. Dice, la sabiduría está oculta en la oscuridad. Cuando sea encendida por la llama del alma, encuentra la sabiduría y sé un nacido de la luz, un sol de la luz sin forma. Busca siempre más sabiduría, encuéntrala en el corazón de la llama. Conoce eso solamente mediante el esfuerzo y vertiendo luz en tu cerebro. Ahora he hablado con sabiduría, escucha mi voz y haz caso. Rasga y abre los velos de la oscuridad, enciende una luz en el camino. Está más claro que el agua. Disculpen, a lo mejor es alquimia pura lo que está ahí. Verter luz en nuestro cerebro es la transmutación a través de la alquimia que asciende la energía hasta nuestro entrecejo y luego tiene que llegar al corazón. Hay algunas figuras, una vez visitamos un museo en París, impresionante, de estatuas orientales donde se ve como una serpiente desde el entrecejo desciende hasta el corazón. Todo misterio está en la llama, la sabiduría está en la llama es el fuego. Volvemos, ¿quién maneja el fuego? Es el Lucifer, es el hacedor de luz. El hacedor de luz maneja el fuego. Si trasciendes el fuego, harás luz. Si no trasciendes el fuego, harás tinieblas. Es alquimia, transmutación. El misterio de la piedra negra es justamente este mismo que se está mencionando en este texto. Los antiguos alquimistas decían, blanquea tu latón, blanquea la piedra, dale forma a la piedra. Y entonces se vuelve en la piedra de los misterios antiguos de la filosofía, la piedra del elixir de la larga vida. ¿Ustedes por qué creen que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler sube al poder, manda a buscar al Grial con Otto Hess, uno de sus generales de las SS? ¿Por qué? Precisamente porque dentro del Grial ellos sabían que estaba hecho por la gema de todo poder y que en su interior contenía la sangre del Redentor del mundo, que el que la bebiera le daba el elixir de la inmortalidad. Como ellos lo comprendían a la letra muerta, desafortunadamente y porque fue de alguna manera engañado, buscaron la reliquia por su poder material, no espiritual. Y es ahí por lo que él mismo fracasa, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría ese texto que se acaba de leer, poderlo, solo sería una conferencia para podérselos explicar, ¿no? No sé, ¿qué más decía el texto? Sí, es básicamente que
Hay que ser un nacido de la luz, un sol. Hay que ser un nacido de la luz, un sol. 2 veces nacido, ¿no? El 2 veces nacido. Entonces, para ser hijo de la luz, hay que hacer luz dentro. Y para hacer luz dentro, y esto, cuidado, es difícil de entender, hay que trabajar con nuestro Lucifer. Por estas palabras que estoy diciendo, a los pobres cátaros y templarios se los llevaron a la hoguera. Afortunadamente ya estamos en el siglo XXI y ya este tipo de cuestiones ya no suscitan a ser quemados, pero por algo así eran llevados a la hoguera. ¿Qué significa trabajar con nuestro propio Lucifer? El Lucifer es la parte que nos tienta y cuando uno supera sus tentaciones hace luz. Cuando uno sucumbe a las tentaciones, a nuestras debilidades, crea tinieblas. Si uno sucumbe a su Lucifer, se vuelve un diablo, es decir, nos quedamos atrapados por la oscuridad. Y todo proceso de trabajo iniciático en donde nos enseñaba siempre lo que fueron las antiguas órdenes que custodiaban, como iba a explicar ahora, el grial, era que el caballero, antes de ser caballero, obviamente era el aprendiz, y antes de ser aprendiz era el escudero o el que estaba prospectando ser aprendiz. Cuando llegaba al grado de aprendiz, luego podía ser ese caballero. Ese proceso dentro de los trabajos iniciáticos significaba el que está en oscuridad y busca la luz. Pero la luz hay que buscarla creándola dentro de nosotros, como por ejemplo ustedes que están viendo las conferencias, están buscando la luz y si aplican las enseñanzas, lo que es el trabajo sobre sí mismos, que hemos explicado muchas veces, iremos creando esa luz que va a ir abriendo nuestro camino. Básicamente, nosotros hablamos dentro de la gnosis de esos 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, el sacrificio por la humanidad y el nacer. Y el nacer es un problema 100% alquímico. Entonces, primero se nos entrega la oportunidad de una enseñanza. Luego hay que aplicar la enseñanza, o sea, aprenderla y aplicarla, y luego hay que vivirla y recorrer el camino. Y eso se llama iniciación. Y la iniciación no es alguien que nos va a dar los 33 grados de la masonería, aunque simbólicamente podría suceder. No es alguien que nos va a decir, ya tienes tal o cual grado, aunque simbólicamente nosotros podríamos recibir esa experiencia. Sino que nosotros tenemos que crear que ese cáliz, que es un símbolo que todavía no terminamos de explicar, maravilloso, de la redención del hombre, cuando viene nuestro Cristo interior. Ahora, ¿por qué esa gema preciosa se dice que es transformada en un receptáculo? Y esto es algo interesante. ¿Por qué es un receptáculo? Porque tiene que recibir. Y ustedes observen que esa copa luego la han de alguna manera puesto también como el símbolo de la mujer. Acuérdense eso del famoso Código Da Vinci, que dicen que es la saga de la herencia de Jesús y que es una mujer, que en realidad el grial no existió, que en realidad era una mujer. Claro, como hay tantas versiones y, vamos a decir, acepciones a lo que fue ese cáliz, no entendemos que ese receptáculo tiene que recibir la luz para poderla transmutar. Pero ¿por qué la mujer? Ahora nos vamos a la Virgen. La mujer siempre ha sido un punto clave de todo este trabajo. Sin la mujer no puede haber un trabajo, un desarrollo. En el balance hombre y mujer es que encontramos lo que es la espada, representa al hombre, lo que es el cáliz representa a la mujer. Entonces necesitamos con la espada de la voluntad trabajar con la transmutación de ese cáliz que debe contener la sabiduría. Es la Virgen
la que en ella se debe gestar al niño Jesús. Esa es la Navidad. Si no nace Jesús, no puede venir el que redime, el redentor de nuestros pecados. Esto es muy importante. Necesitamos redención. Si no hay redención, no hay purificación. Y si no hay purificación, no hay salvación del alma que está extraviada en este mundo. Entonces necesitamos de la mujer, necesitamos del cáliz. Repito, el grial existió y existe. Ahora, esto del Código Da Vinci, de que si fue la mujer, de que realmente el cáliz no existió y que la herencia de la sangre, etcétera, etcétera, quizás nosotros en una conferencia que por ahí dio una vez Marisa, habló del Hamlet Soy, que es la sangre de Cristo. Entonces volvemos a confundir. Pensamos que la herencia del conocimiento, y esto hay ciertos grupos cerrados, sectas y grupos esotéricos, que piensan que la herencia es familiar. La herencia no está en la familia, no está en la sangre física, sino espiritual. La sangre del Hamlet Soy, del Cristo. Por eso, aunque con mucha literatura y datos muy significativos e interesantes del Código Da Vinci, al malinterpretar esta parte, se desvían en 180 grados del verdadero significado del Santo Grial, ¿no? Sí. Hay varias preguntas. Nada más quería comentar en base a lo que dices, que en un momento dado quieren tocar una verdad, pero se vuelven a desviar porque finalmente al rato lo que vamos a es a buscar a quién fue los herederos físicos, ¿no? Cuando, como lo dices, pues es un trabajo interno que se conquista en forma individual. A ver, preguntan primero, si sabes, no sé si recuerdas, el maestro Samuel cuántas veces dice que se levantó y se cristificó el maestro Jesús. Bueno, se supone, no tengo ese dato, pero creo que es de los maestros que se ha levantado más veces, de todos los maestros. Luego también preguntan qué es la redención. ¿La redención? Ajá. La redención de nuestros pecados no es el perdón como lo conocemos en la religión católica, de nuestros pecados, de que viene un cura y nos perdona, sino la redención del pecado es cuando uno paga la deuda de nuestros errores. Cuando nosotros pagamos nuestras deudas de nuestros errores, somos perdonados, es decir, somos redimidos. Este trabajo se llama iniciación, también conocido como los 12 trabajos de Hércules o también conocido como el trabajo de las 3 montañas de la iniciación, en donde tenemos que cada día llevar un trabajo de purificación. Jesús, cuando muere en la cruz, es clavado con 3 clavos. Estos 3 clavos representan las 3 purificaciones que tenemos que pasar, que son 3 montañas o 3 procesos iniciáticos. ¿En qué consisten estos procesos iniciáticos? Sería muy extenso poderles hablar, pero básicamente es como decirles la búsqueda del conocimiento, la aplicación de ese conocimiento con su práctica, el pago, ahora sí podríamos decir, a través de mucha caridad, a través de mucha ayuda, a través de mucho trabajo, a través de mucha alquimia, y vamos pasando esas etapas iniciáticas hasta que quedamos, se dice, iniciado exentus. ¿Exentus de qué? De cualquier elemento de defectos. Los defectos se tienen que desintegrar. Un defecto no puede morir en nosotros si previamente no lo hemos comprendido y si no hemos pagado también su precio, porque cada suceso que llevamos en nuestro interior tiene un precio que pagar. Esto es muy diferente a la condenación eterna, o esto es muy diferente también al perdón o exhumación de nuestros pecados
por la compra de un simple boleto al cielo o porque nos confesamos y ya nuestros pecados fueron perdonados. Sí. Entonces la redención propiamente es un arrepentimiento. Es un arrepentimiento con una comprensión y con trabajo de alquimia. Si no hay alquimia, no se puede desintegrar el defecto. Esa es la clave. Por eso se dice que es la piedra angular de todo el trabajo, está en la alquimia. Y esa piedra está simbolizada por esa gema preciosa de 144 lados, que suman 9. Por eso este misterio fue guardado muy celosamente, porque si se desvirtúa y aquel que trabaje en el 9º misterio sin trabajar en la redención, se convierte en un diablo, que es lo que le pasó a Lucifer y a los grandes, vamos a decir, los antiguos grandes maestros o ángeles del pasado, ahora se convirtieron en terribles demonios. Entonces esto es algo también interesante, ¿no?, de reflexionar, ¿no? O sea, ¿es escalera para subir o escalera para bajar? En ello está contenido todo el poder, entonces por eso siempre es codiciado, tanto por unos como por otros, y es perseguido. No sé si hay otra pregunta también. Pregunta en resumiendo en pocas palabras, ¿qué sería el Santo Grial? El Santo Grial, como algo histórico, fue una copa que se formó de una esmeralda, entre también mineralizada, etcétera, etcétera, y que hoy en día se encuentra en ese templo de Montsalvat. Históricamente, podríamos decir, simbólicamente está representando a la mujer y está representando a la esperanza en un trabajo de transmutación. También a las donas sexuales. A la mujer, a lo que es el yoni femenino. Entonces sí existe el cáliz, digo, Sí. perdón. Sí existe. Y está donde dices que... Está ahí. Si uno tuviera o pudiera salir conscientemente cuerpo astral, podría ir a visitarlo. En su experiencia que narra el maestro Samael, él no sale en cuerpo astral, sale en yinas. ¿Qué es en yinas? Algunos ya conocen que pasa el cuerpo físico a la cuarta vertical. Él pudo visitar el templo del Santo Grial con cuerpo físico y luego regresó. Nosotros no podemos decir será cierto, no será cierto. Uno mismo tiene que tener o tendríamos que tener la oportunidad de poderlo visitar. Si nos dejaran entrar, sí. Se dice que solo a los justos y a los puros les dejan entrar. Es muy posible que cualquiera de nosotros que quisiéramos ir nos dejarían en la puerta, nada más. Acuérdense de la historia de Parsifal, ¿no?, de la ópera, ¿no? A ver, es que como se Sí, me sí. un poquito las preguntas, Adelante. siguiendo la línea de lo que se explicó sobre la redención, comentan entonces que si se hace un mal se tiene que reparar, si se procura reparar el karma ya no lo cobra, esa es la redención. Básicamente podríamos decirlo así, es como una negociación. Digamos, primero tenemos que pagar el mal que hicimos y luego, esa es la parte difícil, el ego que creamos, porque creamos un nuevo defecto psicológico, lo tenemos que eliminar. O sea, tenemos que cancelar el karma que ocasionamos con ese nuevo defecto y después de cancelar ese karma tenemos que eliminar el defecto. Y también preguntan en sí qué es la palabra Cristo. ¿Cristo? Ajá. Es un tema completo, ¿no? Christus es el trabajo, es un trabajo con el fuego interior, ¿no? Es un estado de conciencia en donde dentro de la cábala hebraica se desglosan diferentes aspectos del alma, por así entenderlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Hijo, el Christus, es el Padre y el Espíritu Santo es la Madre, ¿no? Exactamente, en la conferencia del Árbol de la Vida, si buscan en internet la van a encontrar,
porque es un tema un poquito más extenso, explicar en sí el Cristo es el que debe de encarnar dentro de nosotros para que nos ayude a hacer todo el trabajo de purificación, en pocas palabras. Pero para que nazca dentro de nosotros necesitamos de nuestra Virgen interior. Y no puede nacer la Virgen interior, que es representada dentro de la India como Kundalini, si no hay energía que se transmute, si no hay alquimia, no hay Virgen. La tenemos en destierro, no quiere decir que no esté, la tenemos en destierro. Es como decir, el alma, ¿no? Muchos dicen, yo tengo el alma, no, tenemos el embrión del alma. Almas hay que crearla. Como decía el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué significa? Que el alma todavía... ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos alma? No, está como en posibilidad de ser encarnada. Como el Cristo todavía no existe, no está dentro de nosotros. Nosotros nos tenemos que autorrealizar. Eso es el hombre, el superhombre de Nietzsche, crear al superhombre. Al superhombre se crea con grandes revoluciones psicológicas. No con grandes revoluciones sociales, sino con grandes revoluciones psicológicas. No sé si queda clara la... Bueno, hay mucho que explicar. Hay otra frase que también quería compartir, si da tiempo, o si quieres te paso otra pregunta. Lo que me digas. Si quieres una pregunta y si da tiempo la frase. Bueno, es que preguntan los pasos para eliminar el ego concretos de ese puesto que es descubrirlo, comprenderlo y eliminarlo. Entonces, hay una meditación que si buscan también, meditación de la muerte del ego, donde hay una práctica que damos especialmente para trabajar esto que estamos mencionando. Nuevamente, si buscan en internet, en el canal de, no sé si son en línea, ¿no? No sé si son online o en línea. En nuestro canal pueden buscar y lo van a encontrar, ¿no? Meditación de la muerte del ego. Pongan así, meditación de la muerte del ego en YouTube y va a salir. Otra pregunta. Dejamos el texto al final. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces no sé si quieras leer el último texto. Lo compartimos con todos. Lo que pasa es que se puso en varios pedazos, a ver si lo alcanzo. Dice que tampoco esta parte la entendía, ¿no? Dice, mira a tu alrededor, oh hombre, ve tu luz reflejada. Si incluso en la oscuridad a tu alrededor tu propia luz se vierte a través del velo. Tu luz, oh hombre, es la gran luz brillando a través de la sombra de la carne. Libre debes surgir de la oscuridad antes de que seas uno con la luz. Bueno, esa parte, por ejemplo, que está diciendo, ¿puedes repetir ahí? Dice. Sí, dice, tu luz, oh hombre, es la gran luz brillando a través de la sombra de la carne. Libre debes surgir de la oscuridad antes de que seas uno con la luz. Es que aquí somos luz, pero somos oscuridad y tenemos que reintegrarnos nuevamente. Sí, no sé si quieras leer lo último que falte también. Las sombras de la oscuridad te rodean, la vida te lleva con su flujo, pero sábete, hombre, que debes surgir y tu cuerpo debe ir lejos a los planos que te rodean y aún ser uno contigo también. Es que es pura, esto, claro, hay unos temas que damos sobre alquimia y hablamos un poquito de símbolos alquímicos. También recomendamos que vean estos videos de simbología alquímica y para entender un poquito más toda esta terminología, pero básicamente el término de la luz, el término de las tinieblas, también representa un proceso de las aguas negras que tenemos que purificar en un trabajo de transmutación alquímico para volver esas aguas negras, volverlas blancas. Luego esas aguas tienen que volverse amarillas y luego rojas. En algún momento esto lo explicábamos
para que de esta manera extraigamos el mercurio de la filosofía de los sabios de entre ese azogen bruto que representa la energía sin transmutar. Cuando separamos el mercurio de la filosofía de los sabios, es decir, cuando elevamos esa energía con amor con nuestra pareja, podemos fecundar lo que se llama a ese tercer logos, ¿no? Y nace en nosotros el Cristo íntimo, en un proceso bastante, que es resumido, pero que es mucho más largo de explicar, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hacemos esa luz, es que nos fusionamos nuevamente con la luz, porque desciende en nosotros la luz y hace la luz dentro de las tinieblas, básicamente. ¿Sí? De los tres Reyes Magos también, o en las conferencias, pues es que es muy amplio, ¿no? No hay más preguntas. Bueno, entonces básicamente esta historia del Grial ha suscitado tantas leyendas y mitos, algunos que iba a mencionar como lo de los custodios del Grial, los caballeros templarios, los mismos cátaros que custodiaron esta reliquia sagrada y que en su tiempo, por intereses de la misma iglesia, de los papas y de los reyes, de robarles las propiedades de estos nobles que eran iniciados, los exterminaron, ¿no? Inclusive mencionábamos en Monsegur, que fue el último reducto de los cátaros, había una ciudad cerca de Monsegur de miles de personas que simplemente las mandaron exterminar a todas, y le preguntaron, pero si además de cátaros en esa ciudad también existen fieles al cristianismo y al Papa, ¿qué vamos a hacer? ¿Matamos a todos o cómo distinguimos los buenos de los malos, entre comillas? Y esa cita está escrita y dicen, no importa, tú mátalos a todos, ya arriba en el cielo los separarán, ¿no? Entonces fue un genocidio terrible lo que hizo en su momento la misma iglesia, el Papa y la Inquisición y los reyes del momento. Es decir, no hemos cambiado mucho, seguimos actuando muchas veces igual, ¿no? Ahora ya más culturizados, pero básicamente hoy en día vivimos ese control de la información, vivimos cada vez más en ese... Es perseguido aquel que denuncia a aquellos que abusan del poder, ¿no? Dice que porque las leyes protegen a los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros no abrimos una revolución hacia afuera, nosotros queremos hacer la revolución hacia adentro, pero aprendamos a veces también a ser más prudentes, ¿no? Y desafortunadamente, claro, los cátaros se los exterminaron igual que a los templarios, pero en su momento ellos llevaban esas reliquias y llevaban esa ayuda también iniciática. Los famosos también caballeros o custodios del Grial, que según la mitología arturiana buscaban el Grial hasta que Perceval, el que persevera, lo encuentra. Más que una historia histórica, es una historia simbólica que podríamos decir, el que persevera encontrará el Grial. En su trabajo interno encarnará ese Grial dentro de sí mismo. Y para encarnar al Grial, que es representación también de la mujer a su virgen interior, necesita trabajar con las aguas de la vida. Cuando nuestras aguas son sucias, vivimos en oscuridad, como dicen los textos alquímicos, vivimos en tinieblas. Tenemos, como está escrito también en el Pistis Sofía, a Sofía la tenemos encerrada entre la oscuridad del intelecto. La mente ha encerrado a la sabiduría y hemos querido a través de la mente extraer la sabiduría de Sofía, y lo único que hemos hecho es crear más tinieblas
y más oscuridad. Ese es el intelectualismo de esta edad moderna. Ese es el famoso anticristo. El anticristo no es una persona, está encerrado en ese intelectualismo, en ese escepticismo, en esas dudas que no permiten liberar al alma, a Sofía, de entre la oscuridad en donde la hemos encerrado. Entonces, el Pistis Sophia es la historia de la liberación del alma y el Grial es la historia de ese proceso, de ese trabajo del regreso a través de Lucifer, de entre las tinieblas, de donde fue precipitado hacia la luz. Pero Lucifer no puede ser liberado, no al demonio, hablamos del ángel, para que distingamos, no podemos liberar al ángel que cayó mientras nosotros comamos de inmundicias, como está escrito en los textos antiguos y en los alquímicos. Comer de inmundicias es cuando tenemos la copa tirada al suelo. Cuando se representa una copa tirada al suelo significa la oscuridad, la no alquimia. Cuando vemos una copa que está en posición correcta, significa la posibilidad de la liberación, de la transmutación. Y bueno, pues de estas historias de cátaros, templarios, caballeros antiguos, podríamos narrar muchas otras conferencias en el que pues ya ni el tiempo ni el día va a ser para poderlas llegar. Esperamos que haya sido ilustrativa o de alguna manera inquietante para que pues busquemos también nuestro grial interior, busquemos esa alquimia, busquemos esa revalorización de lo que hemos perdido, de donde salimos, y algún día poder regresar a nuestro punto original con esa conciencia despierta. No es un trabajo fácil, no es nada más pensar que todo va a ser bien y va a ser positivo, aunque sí tenemos que ser optimistas, sino que va a requerir además ese extra de trabajo, de revolución interior. Por eso se dice que a los caballeros templarios o a los caballeros de la mesa redonda se los manda a buscar el grial como una búsqueda que en el camino es interior, no física, sino interior. Todos nosotros somos esos caballeros, podríamos decir, que estamos anhelantes de buscar el conocimiento, como los que nos ven por internet, los que estamos aquí, que somos personas con inquietudes dentro de estos principios espirituales o que le buscamos algo más a la vida. Somos como esos caballeros que buscamos el grial, buscamos el conocimiento, porque el grial representa ese conocimiento, la salvación a través de ese conocimiento que es la alquimia. Y cuando uno le encuentra la alquimia y hace el trabajo de los 3 factores, logra en 3 etapas la purificación, es decir, la liberación. La palabra purificación nos confunde un poco, diríamos la liberación o el reencuentro con nuestro ser interior profundo. ¿Sí? Alguien se quedó un poquito confundido sobre la oscuridad, si se necesita la oscuridad para crear la luz. La luz sale de la oscuridad porque está encerrada entre la oscuridad. Así es, o sea, no es que se necesite la oscuridad, es que ya estamos en la oscuridad, ¿no? Es que nosotros vivimos en la oscuridad. Nosotros estamos llenos de tinieblas. ¿Cuáles son nuestras tinieblas? Nuestras dudas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ambiciones, nuestra forma a veces muy orgullosa de ser en ambos sentidos, sintiéndonos más, sintiéndonos menos. La oscuridad es falta de ser, falta de esa conciencia de la cual nos desprendimos y a la que algún día necesitamos regresar. Volvemos al mito de la Pistis Sophia. Sofía, buscando la luz, fue engañada y precipitada a las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El mundo de la mente. Hay que entender que el intelectualismo, las teorías
y todo ese mundo de filosofías lleno de grandes teorías, ideas, conceptos, acá y acullá, encierran a la conciencia entre el mundo de tinieblas, el escepticismo, materialismo, etcétera, etcétera. Necesitamos vivenciar. No hablamos del mundo de las creencias sin experiencias. No hablamos de que tenemos que creer como una fe ciega en aquello que nos dicen las personas. No, hay un camino que se llama iniciación y dentro del camino hay unas pautas que si las seguimos las podemos vivir. No se trata de porque lo leí o porque me lo dijeron, yo lo voy a vivir. Cada uno lo va a experimentar. Nosotros podríamos salir al mundo astral y ver por nosotros mismos que el Grial está en Montsalvat, en ese templo oculto de Montserrat, en la cuarta dimensión, en el mundo Ginas. Ahora tenemos las herramientas, tenemos para poderlo hacer. Alguien dirá, pues yo no lo creo. Miren, no se trata de creer o de no creer. Nosotros tampoco estamos para convencerlos y decir que todo lo que acabamos de decir es la verdad absoluta. Nosotros solamente les decimos, hay esto, investíguenlo, comprendan, o si los queremos comprender, y practiquemos, y por nosotros mismos despertemos. Y algún día encontraremos al verdadero Grial en nuestro corazón y en nuestra pareja, porque al Grial lo descubrimos en el amor, y el amor primero empieza en ese trabajo de pareja y luego se va extendiendo hacia toda, como decía el maestro, hacia toda la humanidad, ¿no? Que es lo más importante. Para aclarar que pareja se refiere al matrimonio legalmente constituido. Sí, una pareja es no que mañana con una persona, pasado con otra, sino mi esposa y esposo, de sexos diferentes, para aclarar también, porque también luego ahora surgen cosas un poco extrañas, ¿sí? Bueno, pues si no hay más preguntas, no hay más dudas, quizás quedan muchas ahí. Para los que quizás la están viendo esta conferencia por primera vez y no conocen de los estudios de la Gnosis, les recomendamos, pues hay unos pequeños cursos que tenemos en línea, que los estudien y así podrán comprender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Recordarles que para la semana del 17, martes 16 de julio, estamos aquí en Guadalajara haciendo conferencias públicas. Los que estén interesados pueden inscribirse, ya saben, a nuestro teléfono que siempre tenemos ahí en la página o a nuestro mail que está en la página de conferencias @gnosistvchicat.com.mx. Muchas gracias y buenas noches.